Señores, buenos días. Vamos a proceder con la última semana de la unidad 2, la semana 8, en la que se consideran los supuestos no regulados por el libro 10 del Código Civil, que ya lo habríamos visto un poquito más antes. Sin embargo, estos supuestos no regulados en el libro 10 me lo piden en la 8ª semana, a fin de que pueda explicarlos un poquito más y podamos conocer cuáles son estos supuestos que no fueron regulados por el libro 10. Debemos tener en cuenta que estos supuestos se encuentran más que nada ubicados en lo referente a lo que es el domicilio, ¿sí? Todo lo que es el domicilio no está regulado en nuestro ordenamiento y contiene 7 supuestos, conforme está en la anterior diapositiva, que ustedes pueden revisarla. Y procedemos a ver el primer supuesto, que es la regla general para determinar el domicilio de la persona natural, ¿sí? El domicilio internacional coincide con el derecho interno, ¿sí? Y se aplicaría por analogía a la definición y los efectos previstos por el artículo 33 del Código Civil del Perú, que señala que se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar. Estos son dos elementos fundamentales que configuran en el domicilio internacional de nuestro Código Civil: la persona física en un lugar y la habitualidad. El primero, una relación objetiva de contacto físico, y el segundo, la calificación de esa persona física en una relación temporal vinculada a una permanencia mínima, ¿sí? Respecto a este tema, el artículo 33 ha suprimido el elemento subjetivo, es decir, el animus que estaba en el anterior código para la constitución del domicilio de la persona. O sea, las ganas de vivir ahí, el animus de estar ahí. No estoy de paso, yo vivo aquí, ¿está bien? Este es uno de los supuestos primordiales para poder determinar el domicilio de la persona natural en los asuntos de derecho internacional. En estos casos tenemos, por ejemplo, la legislación migratoria y el domicilio. Vamos a ver que nuestra legislación, el concepto de residencia dentro de la legislación migratoria es muy restrictiva, y plantea al extranjero que pretende vivir en el Perú requisitos y exigencias para obtener la calidad migratoria de residente, sea de inmigrante o, perdón, ahí debe haber un error, o inmigrante, ¿sí? Bien, perdón, he duplicado una palabra ahí, por favor. Bien, en este caso, por ejemplo, vamos a ver que la legislación migratoria tiene que ser revisada para aquel que es un migrante que quiere ser residente en nuestro país. También tenemos acá otro problema, el del domicilio internacional del preso, ¿sí? Vamos a encontrar en las prisiones de un país personas detenidas de nacionalidad distinta a la del país en que se encuentran, sea purgando una condena o sometidos a proceso penal con detención preventiva. La naturaleza territorial de la legislación penal y la internacionalización del delito hacen de este supuesto una posibilidad latente y que merece ser analizada. En el Perú, el delito de tráfico de drogas, por ejemplo, hace que este supuesto sea una realidad cotidiana y de fácil verificación, ¿sí? El domicilio del preso se constituye en el país de ubicación del establecimiento penal. Puede existir ciertamente casos excepcionales de tratamiento especial, ¿sí? En este caso, es el país donde está ubicada la prisión. Tendría que considerarse como el domicilio internacional del preso, ¿sí? El domicilio internacional del viajero habitual, ¿a quién se refiere? ¿Sí? Existen una serie de oficios y profesiones que requieren un constante desplazamiento internacional.
al punto que la mayor parte del año la persona se encuentra viajando de un país a otro. El ejemplo típico es el marino mercante. Por ejemplo, este pasa 10 meses al año navegando, claro, en cumplimiento de un contrato celebrado por su armador. Entonces, este viajero habitual tiene por lo general un domicilio fácilmente determinable. El lugar donde vive, un lugar para el cual trabaja, la residencia habitual del viajero profesional, se va a determinar en función a las actividades de la persona o a su forma de ubicar. Va a ser fácil ubicar este domicilio porque va a ser el lugar donde retorna habitualmente, ¿sí? Retorna habitualmente. Porque este mantiene una familia y tiene establecido un domicilio conyugal, salvo casos excepcionales, que sería el domicilio personal o el domicilio conyugal, ¿sí? El viajero habitual no es un nómade, es una persona que si tiene domicilio internacional determinable que constituye su centro de vida, este es su lugar de retorno constante, lugar con el que guarda una vinculación íntima y permanente. Este retornar habitual equivale a la residencia habitual a la que nos estamos refiriendo en el domicilio internacional del viajero habitual. Se considerará aquel lugar al que retorna después de la travesía, del viaje, del crucero, el servicio que haya estado prestando, ¿sí? El segundo supuesto no considerado ampliamente y que es materia de debate es el de la pluralidad de domicilios. El artículo 35 del Código Civil establece que la persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se le considera domiciliada en cualquiera de ellos, la existencia de más de un lugar de residencia habitual, ¿sí? Bien. En este supuesto, hay casos de personas que residen habitualmente en más de un país, sin que sea posible determinar cuál de los lugares de residencia es el predominante, ¿sí? Frente al problema de pluralidad de domicilios, vamos a ver que si bien es cierto, el Código Civil en su artículo 35 establece que, les repito, la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se le considera domiciliada en cualquiera de ellos, ¿sí? Nuestro código admite como una posibilidad jurídica aceptable la existencia de más de un lugar de residencia habitual, ¿sí? Pero para la determinación del domicilio internacional implicaría que cualesquiera de los ordenamientos jurídicos, sin más criterio que el azar, sería aplicable en un caso concreto. Esto resultaría ilógico y contrario al sentido de la naturaleza de un factor de conexión, ¿sí? Entonces se va a tener que buscar un factor de conexión. Podemos ver, por ejemplo, que las normas que contiene el libro cuarto del libro de personas han sido reguladas como factor de conexión internacional únicamente para las personas dentro del territorio nacional, no como un factor de conexión internacional. Busca este artículo 35 una solución práctica y realista a los requerimientos, notificaciones, emplazamientos, pagos del domicilio del nacional, pero no de domicilios internacionales, ¿sí? Podemos ver que el artículo 35 va a ser inaplicable por analogía a esta solución. Pero se pueden dar algunas soluciones de este 35 respecto a este supuesto de la pluralidad de domicilios. El 35 no se va a poder aplicar, sin embargo, tenemos el 41 del mismo Código Civil que dice: a la persona que no tiene residencia habitual se le considera domiciliada en el lugar donde se encuentre. Podría sostenerse que este artículo es un auxilio para los casos que no sea posible encontrar una solución distinta para resolver la pluralidad de domicilios, ¿sí?
Otra posibilidad dice el artículo 2048. El artículo 2048, párrafo segundo, señala que además son aplicables supletoriamente los principios y criterios consagrados por la doctrina del derecho internacional privado. ¿Sí? Vamos a ver que el artículo 8º del título preliminar del Código Civil se refiere a los principios generales que inspiran el derecho peruano. Perdón, esto está cargado. El derecho peruano. Para aplicar el artículo 41 del problema de pluralidad de domicilios, implicaría una desnaturalización, ¿sí? Estamos hablando de la ausencia de domicilio y no la pluralidad, ¿sí? Y nuestro caso ahorita es el de la pluralidad, ¿sí? Y se dice que es el lugar donde se encuentra una persona. Es mutable y es inestable. Es más, puede vincular a una persona con un ordenamiento jurídico con el que no tenga ninguna vinculación real o efectiva, ¿sí? Entonces, en este caso, si aceptamos el criterio de donde se encuentre, habría que añadir la mutabilidad del criterio. Donde se encuentre, sí, pero donde se encuentre. En este caso, el artículo 41 va a ser inaplicable. Vamos a tener que recurrir a los principios generales del derecho. Sin embargo, nosotros vamos a ver que los principios generales del derecho, pues, son muy amplios, son mutables porque va pasando el tiempo. Sin embargo, tenemos una salida razonable, que es la prevista por el CIPT 2, ¿se acuerdan del CIPT 2? Las Convenciones Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado. En la segunda, está una relativa solución. Ante un caso de pluralidad de domicilio, el juez peruano deberá discurrir con un criterio prudente, flexible y analítico, buscando en las características del proceso del propio caso la respuesta más adecuada a la interrogante, tratando siempre de encontrar los factores vinculatorios más relevantes. Ya habíamos visto mucho más antes los factores vinculatorios relevantes. En este caso tenemos que tomar esto en cuenta en el supuesto de que tuviéramos un asunto de pluralidad de domicilios internacional. Si queremos aplicar la norma peruana, estará en manos del juzgador, quien tendrá que buscar dentro de las características del proceso una respuesta la más adecuada, tratando de conectar previamente, repito, los factores de conexión relevantes del extranjero o del nacional que tuviera una pluralidad de domicilios. El cuarto supuesto, el tercer supuesto, la falta de domicilio, ¿sí? Si esta pluralidad de domicilios ha planteado un problema para el derecho internacional privado, vamos a ver que cuando una persona se traslada de un país a otro, abandona definitivamente un estado para mudarse a otro distinto, por lo menos temporalmente, durante la travesía carece, por lo menos, carece temporalmente de un domicilio, de acuerdo al Código Civil, porque no hay los elementos de presencia física y habitualidad, han dejado de existir, los mismos que habíamos encontrado en el artículo 35, que la residencia habitual es de la persona en un lugar. Este supuesto habíamos visto que se va a requerir de dos elementos, la presencia física en un lugar y la habitualidad. En este supuesto, aquel que está en la travesía no tiene estos dos elementos de presencia física y habitualidad, pues no existen, han dejado de existir.
Esto va a ser difícil admitir la inexistencia de un domicilio, ¿sí? Van a haber criterios supletorios. El mismo Tratado de Montevideo de 1940 establece que ninguna persona puede carecer de domicilio ni tener dos o más domicilios a la vez. En aplicación del principio de que nadie debe carecer de domicilio una vez adquirido el domicilio en determinado lugar. No se pierde hasta que se adquiera uno nuevo, aunque no exista al momento actual ni presencia física ni ánimo de permanencia de dicho lugar. ¿Sí? Entonces, en este supuesto vamos a ver que va a estar latente hasta en tanto pues llegue al lugar donde se va a estabilizar, donde va a ser su presencia física y el ánimo de permanencia en dicho lugar, ¿sí? Vamos a ver el cuarto supuesto. El cuarto supuesto, el domicilio de la sociedad conyugal, ¿sí? El domicilio de la sociedad conyugal es un criterio de conexión fundamental en este nuestro código, ¿sí? Vamos a ver que el artículo 36 define el domicilio conyugal como aquel en el cual los cónyuges viven de consuno, dice. ¿Qué será vivir de consuno? Vivir de mutuo acuerdo, de consuno, no consumo, sino de consuno, vivir de mutuo acuerdo. Aquí se consideran tres supuestos: el caso de pluralidad de domicilios conyugales, el caso de falta de domicilio conyugal en razón de que nunca se habría establecido, y el caso de falta de domicilio conyugal por separación de facto o de jure de los cónyuges, ¿sí? Vamos a ver el caso de la falta de domicilio conyugal en el caso de pluralidad de domicilio conyugal. Esto se debe de resolver en la misma forma de la pluralidad de domicilios de la persona natural, buscando el centro de vida de la sociedad conyugal, que por lo general se presenta más claro que en la persona natural. Si siempre hay un lugar donde pernoctan, ¿sí? Y se puede tomar en cuenta para el domicilio conyugal, ¿sí? Por más domicilio plural que tengan y digan o aleguen, ¿sí? La falta de domicilio conyugal en razón de no haber sido nunca establecido. Acá también se da otro supuesto. Por ejemplo, podemos ver que jamás han ubicado un domicilio, pero ¿por qué? Sabemos de que la celebración de un matrimonio se puede hacer por representante, se puede hacer por poder, ¿sí? Está aceptada por nuestro ordenamiento jurídico. Y mientras los cónyuges no se reúnan, no existirá constitución de domicilio conyugal, ¿sí? Pueden suceder una serie de cosas en ese lapso, ¿sí? Y debe de asignarse una ley nacional determinada, ¿sí? No se va a buscar un domicilio artificial, porque no tenemos un factor de conexión. Ante la ausencia del factor de conexión, tendría que ser uno que vincule con mayor fuerza la situación jurídica regulada de un país concreto. Factores, por ejemplo, en el Perú, la nacionalidad común, los dos son peruanos; el destino común, los dos piensan vivir en el Cusco; factores de vinculación real y efectiva con el Perú, tienen sus familias, uno es piurano y el otro es cusqueño, pero tienen sus familias en Piura y Cusco. Van a tener que ser puntos de contacto aplicables para designar la ley peruana como aplicable a las relaciones patrimoniales de los cónyuges en nuestro caso concreto. Si es que se tratase de un matrimonio internacional, ella está en Francia y él está en el Perú, pues piensan vivir en el Perú, entonces se aplicará la ley peruana. Si piensan vivir en Francia, se tendrá que aplicar pues la ley francesa, pero hasta en tanto no haya una vinculación real y efectiva, pues estará latente la aplicación de la norma para algunos supuestos, no sé, de nulidad de matrimonio, de fijación de regímenes, qué sé yo. El caso de la falta de domicilio
A ver, caso de falta de domicilio. ¿Dónde está? Caso de falta de domicilio conyugal en razón de nunca haberse establecido. ¿Dónde está eso? Ya está, el nunca haberse establecido por separación de facto o de jure de los cónyuges, ¿sí? Este caso es sumamente sencillo si nosotros consideramos de que en el caso de la persona que tiene una separación de facto o de jure, pues es sumamente sencillo el último domicilio conyugal que tuvieron la pareja antes de separarse de hecho o antes de separarse de derecho. No hay problema mayor. En este caso, la norma es bastante clara y dice que es el último domicilio conyugal, ¿sí? Podemos ingresar al quinto supuesto del domicilio del incapaz. En este caso, no hay una norma expresa tampoco respecto al domicilio del incapaz y por analogía se tendría que aplicar el artículo 37 del Código Civil que dice que los incapaces tienen por domicilio el de sus representantes legales, ¿sí? También tenemos el caso de un incapaz carente de representante, pues es un orate menor que no tiene un representante, ¿sí? En este supuesto, que tampoco tiene una solución el código, deberá el juez optar entre tres factores de conexión: la residencia habitual, donde pernocta, donde mora, la simple residencia o el lugar donde lo encuentre, ¿sí? Como factores de conexión para la solución del caso y que el juzgador pueda considerar estos tres factores, ¿sí? De manera que se pueda superar este otro vacío que tiene nuestro ordenamiento jurídico. También tenemos el supuesto del incapaz con representantes domiciliados en distintos países, ¿sí? Puede suceder que un incapaz, un menor, esté sujeto a la patria potestad de su padre y de su madre y estos domicilian en países distintos. Siguiendo la línea, tendrá que ser el ordenamiento jurídico más favorable al incapaz, ¿sí? Siempre en el interés superior del niño y en este caso en el interés superior del incapaz, que también se nos va a presentar en el ejercicio de la profesión, ¿sí? El sexto supuesto, que es la regulación del cambio de domicilio, ¿sí? ¿En qué momento se pierde la condición de domicilio en un país para adquirirla en otro? ¿Qué hecho determinará la adquisición del domicilio? Sobre este tema lo vamos a ver ahora. El artículo 39 señala que el cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia habitual de un lugar a otro, ¿sí? Sin embargo, podemos ver que para nuestro derecho internacional privado, el cambio de domicilio se realiza siempre por el traslado de la residencia habitual con prescindencia de lo dispuesto por otros ordenamientos jurídicos que puedan estar involucrados en la relación. Es posible que en un caso concreto el derecho internacional privado peruano considere domiciliado a un sujeto en un país determinado, aun cuando la legislación del propio país no lo considere así. Lo mismo puede suceder a la inversa. Es decir, que el país donde se encuentra la persona lo considera domiciliado en su territorio a un sujeto, mientras que el derecho peruano no le otorgue esta calidad, ¿sí? No están sujetas estos supuestos del domicilio a una norma conflictual en nuestro ordenamiento, ¿sí? Y únicamente se va a tener que regular por el factor de conexión, ¿sí? Bien, el sexto supuesto, la regulación, es lo que hemos visto, perdón, la regulación del cambio de domicilio. Y vamos a pasar al séptimo supuesto,
el domicilio de funcionarios gubernamentales en comisión de servicio, ¿sí? Muchas legislaciones dan un tratamiento especial a los funcionarios estatales destacados en comisión de servicios en otros países, ¿sí? El artículo, hay uno de los CITs, el segundo otra vez, la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado, la segunda, también habla al respecto y nuestro Código Civil también menciona en su artículo 38, en su segundo párrafo, el domicilio de las personas que residen temporalmente en el extranjero en ejercicio de funciones del Estado o por otros casos es el último que hayan tenido en el territorio nacional, ¿sí? O sea, Juanito es embajador, Juanito es asesor del embajador, es secretario del cónsul y tiene que trasladarse con su jefe. El domicilio nacional se le va a considerar el último que tuvo aquí dentro del país, ¿sí? El funcionario gubernamental domicilia siempre en el país por cuya cuenta actúa en el extranjero. Se trata de una excepción internacionalmente reconocida que señala que el domicilio de las personas que residen temporalmente en el extranjero en ejercicio de funciones de Estado o por otras causas es el último que hayan tenido en el territorio nacional. Sin embargo, vamos a ver que acá hay un pequeño ítem que lo vamos a aclarar porque el código es muy escueto al decir que las personas que domicilian temporalmente en el extranjero, en el ejercicio de funciones o por otras causas. Yo no sé a qué causa se referiría al código, pero lo vamos a analizar un poquito. Toda persona peruana o extranjera que hubiera establecido en alguna ocasión su domicilio en el Perú, en este caso esta norma no hace distingos en razón de nacionalidad, ¿sí? Un peruano que por razones estrictamente particulares decidiera residir, pongamos en Costa Rica, por 3 años, no adquiriría domicilio en su nuevo país de residencia, pues se mantendría vigente necesariamente el domicilio interno en el territorio peruano, ¿sí? En este supuesto, las normas que contiene el libro de personas de nuestro código no se refieren a domicilio internacional, sino a domicilio interno, y solo podríamos aplicarlas por analogía en la medida que esto sea posible, ¿sí? Que no afecte el sentido del factor de conexión. Este va a ser el problema también con el que nos vamos a encontrar en este supuesto, que tengamos un cliente que es un funcionario gubernamental en comisión de servicio y el momento de tener que aplicar el domicilio, pues para algún tipo de conflicto de intereses que pudiera surgir. Bien, señores, estos 7 supuestos han sido analizados, sin embargo, todavía tenemos el último tema que también me lo piden en el sílabus respecto al método de solución de casos. Esto lo hemos visto en la 4ª diapositiva, pero me lo vuelven a pedir, entonces lo vuelvo a recordar para ver cuál sería el método de solución de casos del derecho internacional privado, que parece ser interesante, que es también recogido por la doctora Delia Reboredo de Bacri, que es muy interesante este manual o una plantilla para poder solucionar los casos que venimos revisando en este curso. Vamos a ver el primer paso, que consiste en identificar el caso concreto como uno de derecho internacional privado. Basta para ello, tengamos muy en cuenta estos pasos, señores, porque son los métodos de solución de casos. Consiste en identificar el caso concreto como uno de derecho internacional privado. Basta para ello que uno de sus elementos relevantes esté vinculado
a un ordenamiento jurídico, extranjero para considerar el asunto sujeto a las normas del derecho internacional privado. No se trata de cualquier elemento, sino de aquellos que sean relevantes. No será relevante, por ejemplo, la compraventa de un automóvil realizada en una tienda comercial de Lima. El hecho que haya sido traído del Japón, pues no va a ser un factor relevante para que produzca un efecto vinculatorio, ¿sí? El segundo paso, una vez tipificado el problema como caso de derecho internacional privado, debemos determinar si existe algún tratado internacional aplicable al caso concreto, teniendo en cuenta, como es lógico, los ordenamientos jurídicos vinculados al caso, el del extranjero y el del nacional. Si comprobamos la existencia de un tratado competente, entonces aplicaremos sus normas y en base a ellas resolveremos el caso incluido el de competencia del juez peruano. Si no existiera tratado aplicable, vamos a ver qué hacer en el tercer paso. No existiendo tratado que regule el caso concreto o si existiendo no resolviera la competencia en la materia, nos corresponde determinar si el juez peruano es competente para conocer el asunto. Si no lo fuera, nos detendremos, puesto que no son de aplicación las normas de conflicto peruanas, no correspondiendo a nuestros tribunales la solución de la cuestión litigiosa. Resulta pues que el juez peruano no había sido competente. ¿Qué vamos a hacer? ¿A llorar al río? Entonces vamos a ver, tampoco había existido un tratado internacional que recoja pues este conflicto de intereses que tenemos. Vamos a ver qué hacer con un cuarto paso. Vamos a tener que calificar por medio de una operación jurídica el caso concreto en la categoría correspondiente, como consecuencia de lo cual quedará determinado el factor de conexión aplicable. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener que ubicar el caso en qué área está. Contratos, obligaciones, familia, derechos reales, sucesiones. Tendremos que ubicarlo previamente en qué categoría está, ¿sí? También eso nos va a servir para ubicar la competencia del juzgado, ¿sí? Y tendremos que aplicar la ley nacional competente. Conocida la ley competente, si ella fuere extranjera, analizaremos su contenido con el objeto de verificar si se presenta alguna de las excepciones a la aplicación de la ley extranjera que en nuestro derecho se limita a la excepción de orden público. La excepción de fraude a la ley no está reconocida en nuestro ordenamiento civil. Si resulta pertinente la excepción de orden público, deberá resolverse el caso conforme a las normas jurídicas del derecho interno peruano. Si la ley extranjera competente no fuera incompatible con nuestro orden público internacional, la solución del caso se basará en ese ordenamiento jurídico, es decir, la ley extranjera, ¿sí? Ok, señores, muchísimas gracias. Ha sido un tema algo largo, pero igual, muchas gracias por vuestra atención.